Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema potencia de números reales con exponentes enteros. Bien, en este caso la potencia en el conjunto de los números reales se define con las mismas propiedades que en el conjunto de los números racionales. Si nosotros tenemos un valor n que pertenece al conjunto de los números racionales y un valor a que pertenece al conjunto de los reales, siempre y cuando sea distinto de 0, entonces se define la potencia como a la n. En este caso vamos a llamar a la base y n va a ser el exponente. Ya, tomando en cuenta las siguientes propiedades, siempre cualquier valor elevado a la 0 es igual a 1. Ya, vamos a definir en este caso, si a es igual a 0, se define como a la n igual a 0, para todo n del conjunto de los números naturales con n distinto de 0. Y finalmente, 0 a la 0 no está definida. Bien, la potencia de exponentes enteros negativos se define de la siguiente forma. El valor a pertenece todavía a los números reales, distinto de 0. Y m pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, si yo tengo un a la m, en este caso, si el valor es positivo, mantengo tal cual. Si el valor es negativo, va a estar en el denominador, es decir, 1 sobre a la menos m. Ya, algunas propiedades de la potenciación las tenemos aquí. Por ejemplo, el producto de potencias de bases iguales. Si yo tengo dos potencias que se están multiplicando y las bases son iguales, copio la base y sumo los exponentes. Por ejemplo, digamos que yo tengo 5 al cuadrado multiplicado por 5 al cubo. Verifico que son bases iguales. ¿Por qué sé que son bases iguales? Porque hay el 5 y el 5. Mantengo la base y sumo los exponentes, es decir, 2 más 3. Entonces, 2 más 3 es igual a 5. Me quedaría 5 elevado a la 5. La siguiente propiedad, potencia del cociente de bases iguales. Si yo tengo dos potencias que se están dividiendo y esas potencias tienen la misma base, entonces mantengo la base y resto los exponentes. Por ejemplo, digamos que tengo 15 al cubo dividido entre 15 al cuadrado. Listo, verifico que son la misma base, 15 y 15. Entonces, mantengo la base y como se están dividiendo, resto los exponentes, es decir, 3 menos 2. Me quedaría 15, 3 menos 2, 1. 15 a la 1. Ya, adicional, tomar en cuenta que puede estar así la división, pero también puede estar la división como la línea de fracción, es decir, 15 al cubo sobre 15 al cuadrado. Y significa lo mismo, no cambia nada. La potencia de una potencia. Si tengo una potencia y está elevado a otro exponente, ¿qué voy a hacer? Multiplico los exponentes. Por ejemplo, digamos que tengo 3 al cuadrado y eso está elevado al cubo. Entonces, mantengo la base, en este caso 3, y multiplico los exponentes. 2 por 3. Me quedaría la respuesta 3, 2 por 3, que es igual a 6, 3 a la sexta. Listo. Si tengo la potencia de un producto. Ya, estas dos propiedades no son tan utilizadas, pero las vamos a utilizar en la siguiente operación. Si yo tengo dos números que se están multiplicando y están elevado a un valor n, separo cada uno de los términos a ese exponente dado. Por ejemplo, digamos que tengo 2 por a y por b, y todo esto está elevado al cuadrado. La propiedad me dice que cada uno de estos términos van a estar elevados a ese exponente, es decir, 2 al cuadrado por a al cuadrado y por b al cuadrado. Simplemente reparto ese exponente para cada uno de los términos, siempre y cuando se están multiplicando entre ellos. Y la última propiedad, si tengo en este caso la potencia de un cociente, dos términos que se están dividiendo y están elevados a un exponente. Ya. Recordemos que la división también puede ser de la siguiente forma. Supongamos que tengo un valor x sobre un valor m, que están elevados los dos al exponente cuadrado. La propiedad me dice que cada uno de estos términos van a estar elevados a ese exponente, es decir, x va a estar elevado al cuadrado y m también va a estar elevado al cuadrado. Nuevamente reparto ese exponente a cada uno de los miembros de la división.
Entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo con las propiedades que acabamos de mencionar. Algunas utilizaremos un poco más. Ya, una propiedad final que me faltaría para resolver este ejercicio. Si yo tengo un valor a sobre b elevado a un exponente negativo, como por ejemplo a la menos 2, ¿cómo voy a resolver? Voy a dar la vuelta al numerador y al denominador, es decir, voy a cambiar el orden, les voy a dar la vuelta, y ahora el exponente al que van a estar elevados ya va a ser positivo. Doy la vuelta a los términos y elevo al exponente positivo. Entonces, esta primera propiedad la vamos a utilizar en el ejercicio. Listo, comenzamos. Como tengo una división elevada a un exponente negativo, voy a utilizar primerito esa propiedad. Me dice que el denominador ahora se convierte en el numerador, es decir, 2 por a a la menos 2 y por b a la menos 4. Sobre el denominador, que en este caso sería menos 3 por a a la menos 5 y por b al cubo. Y ahí esto va a estar elevado ahora el exponente positivo, en este caso al cuadrado. Listo, continúo resolviendo. Esto va a ser igual. Vamos a aplicar la última propiedad que vimos. Si tengo una división elevada a un exponente, tengo que elevar cada uno de los términos a ese exponente dado. Entonces tendría 2 por a a la menos 2 por b a la menos 4 elevado al cuadrado. Todo esto sobre menos 3 a la menos 5 por b al cubo, y eso también va a estar elevado al cuadrado. Continúo resolviendo. Ahora aplicamos la propiedad de la multiplicación elevado a un exponente. Cada uno de los términos, es decir, el 2, el a al cuadrado y el b a la cuarta, a la menos 4, va a estar elevado al cuadrado. Tendría 2 al cuadrado por a la menos 2, que también va a estar elevado al cuadrado, y b a la menos 4, que también va a estar elevado al cuadrado. Cada uno de los términos de la multiplicación elevados al cuadrado. Sobre. En este caso, nuevamente aplico la propiedad. El primer término, que es menos 3 elevado al cuadrado por a la menos 5 elevado al cuadrado y b al cubo elevado al cuadrado. Listo, ya tengo cada uno de los términos elevado al cuadrado. Voy a resolver término a término. 2 al cuadrado es igual a 4. Aquí voy a aplicar la propiedad de la potencia de una potencia. Como tengo un exponente elevado a otro exponente, la propiedad me decía que voy a multiplicar los exponentes, es decir, menos 2 por 2, menos por más, menos, y 2 por 2, 4, a la menos 4. Luego tengo b, aplico la misma propiedad, menos 4 por 2 sería igual a menos 8. Acabé los términos del primer miembro. Voy con el del numerador, perdón, voy con los términos del denominador. Menos 3 al cuadrado, recordamos que base negativa, exponente par, respuesta positiva. Solamente cuando sean exponentes pares. Menos 3 al cuadrado es igual a más 9, o solo 9. Aplico la propiedad de potencia de una potencia. Se multiplican los exponentes. Menos 5 por 2 es igual a menos 10. Y finalmente la b. Nuevamente la propiedad. 3 por 2 es igual a 6. B a la sexta. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a separar los términos que tienen estas bases igualitas para aplicar otra propiedad. Ya, en este caso voy a separarles término a término. Es decir, 4 sobre 9 por a la menos 4 dividido entre a la menos 10 y por b a la menos 8 dividido entre b a la sexta. Ya nos vamos a acordar de esta propiedad, la propiedad de la división de bases iguales. Ya. Ese primer término, 4 sobre 9, no lo puedo simplificar más, entonces me quedaría igualito, 4 sobre 9.
Ya. Como tengo bases iguales, en este caso tengo la A y la A, mantengo la base. Y para la división recordamos que se restan los exponentes. Es decir, menos 4 menos menos 10. No me olvido de los signos, eso no cambia. Por B. También tienen bases iguales, miren, es la B y la B. Entonces aplico la misma propiedad. Mantengo la base y resto los exponentes. Menos 8, menos 6. Listo. Resuelvo esas operaciones que tengo en cada uno de esos exponentes. Menos 4, primero resuelvo los signos. Menos por menos, más. Me quedaría menos 4 más 10. Menos 4 más 10 es igual a 6. Por B. Menos 8 menos 6. Signos iguales se suman y mantengo el mismo signo. Menos 8 menos 6 es igual a menos 14. Listo. En este caso, ya tengo resuelto este ejercicio. Simplemente apliqué todas las propiedades que había, o básicamente la mayoría de propiedades que habíamos visto, y la respuesta sería 4 novenos por A a la sexta por B a la menos 14. Y así aplicamos todas estas propiedades. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.